Historia de la epidemiología. Integrantes: Liliana Catalina Pinchao, Sarita Estefanía Pazmiño, Carol Giselle Moreno, María Alejandra Jurado, Diana Valentina Rivas. 1850. Sociedad Epidemiológica de Londres. Su propósito específico era determinar las causas y los métodos para prevenir el cólera y las otras enfermedades epidémicas. Londres era el centro del mundo hacia el año 1850, pero también un pozo de suciedad y enfermedades. Los continuos brotes de cólera asolaban a la población londinense hasta que John Snow logró encontrar la conexión entre esos dos hechos. 1855-1858, John Snow. El gran John Snow, llamado por muchos el padre de la epidemiología moderna, al aplicar por primera vez lo que más tarde fuera denominado como método epidemiológico a la investigación y solución del brote de cólera en Borough Street, sienta las bases teórico-metodológicas de la epidemiología en cuanto a los mecanismos de transmisión del cólera y a la función del agua contaminada en su difusión. Bath, transmisión y contagio. William Bath fue un doctor de la época victoriana especializado en epidemiología, tomando como base los trabajos sobre epidemias y su difusión de su colega contemporáneo John Snow. Bath estudió cómo la leche y el agua eran los principales difusores del contagio de enfermedades tan graves como el cólera y el tifus, que causaban auténticas epidemias y miles de muertes al año. Joseph Goldberger fue uno de los médicos que hicieron extraordinarios esfuerzos para descubrir las conexiones entre lo que comemos y lo que nos causa la muerte. Fue un judío neoyorquino que en 1914 llegó al sur profundo de Estados Unidos, en donde se dio un salto intelectual que le llevó a resolver un misterio, salvar decenas de miles de vidas y obligar a los gobiernos por primera vez a intervenir en lo que la gente comía. Él estaba convencido de que una deficiencia dietética era la causa de la pelagra, pero la comunidad científica no estuvo de acuerdo, así que decidió experimentar consigo mismo y finalmente logró demostrar que la pelagra no era contagiosa. David Hume nació en 1711 y falleció en 1776. Fue representante de la Ilustración, naturalista y escéptico radical. Su primera obra fue El Tratado de la Naturaleza Humana en 1740, argumenta que todas nuestras ideas se derivan de la experiencia, ya sea de nuestras impresiones sensoriales o de nuestras ideas. Realizó una investigación sobre el entendimiento humano en 1748 en donde Hume sostiene que la idea de causalidad no se deriva de la razón, sino que es una asociación habitual entre eventos que percibimos. George Bigelow y Herbert Lombard. Ellos realizaban investigaciones intensivas sobre la epidemiología del cáncer. En el año de 1933 se publicó Cáncer y otras enfermedades crónicas en Massachusetts, donde incluye uno de los primeros estudios de casos y controles que demostró la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de la cavidad bucal. Major Greenwood nació en 1880 y falleció en 1949. Epidemiólogo estadístico, dedicado a la investigación médica. Define a la epidemiología en 1941 como el estudio de la enfermedad considerada como fenómeno de masa como resultado. En 1949 investigó los problemas de salud asociados al trabajo en fábricas. En 1949 se hizo una investigación sobre enfermedades no transmisibles, hipertensión arterial, mentales y degenerativas. Algunos de los aspectos y enfoques de la investigación de enfermedades no transmisibles incluyeron estudios observacionales, en donde se realizaron estudios de cohortes y estudios de caras y controles para examinar asociaciones entre factores de riesgo y enfermedades. Estos estudios proporcionarán pistas iniciales sobre los posibles vínculos entre ciertos comportamientos y condiciones de salud, lo que nos llevaría a un diagnóstico. Uno de los aportes es comprender la carga de enfermedad, es decir, la magnitud que representa en la población. Se ha establecido que las enfermedades no transmisibles son una causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, lo que ha llevado a un mayor enfoque en su prevención y control. En 1970, Brian McMahon introduce y formaliza la red de causalidad y posteriormente una versión más acabada de esta, el de la caja negra. En este modelo se propone que las relaciones establecidas entre las condiciones participantes en el proceso, denominadas causa o efectos según su lugar en la red, son tan complejas que forman una unidad imposible de conocer completamente, y sugiere que la epidemiología debe limitarse a la búsqueda de aquellas partes de la red en las que es posible intervenir rompiendo la cadena causal y haciendo innecesario conocer todos los factores intervenientes en el origen de la enfermedad. 1980. Relación, prácticas sexuales y VIH. Desde la década de 1980 se comienza a conocer un nuevo problema de salud que afecta a la población mundial, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que rápidamente cobró gran cantidad de víctimas, llegando a existir para finales de 1999 18.8 millones de personas fallecidas por causa del virus VIH. La epidemiología fue de gran importancia para entender la problemática del VIH, identificando las causas y estrategias de prevención y control para abordar de la manera más efectiva esta enfermedad. Caja china y ecoepidemiología. Mervyn Susser, para que los fenómenos de salud funcionan de manera parecida a una caja china, en donde los sistemas de determinación epidemiológica se encuentran separados y organizados jerárquicamente, de forma tal que un sistema abarca varios subsistemas compuestos a su vez por subsistemas de menor jerarquía. Así, los cambios en un nivel afectan al subsistema correspondiente, pero nunca al sistema en su totalidad. Epidemiología contemporánea. Como se puede dar a notar a través de la historia, la epidemiología ha avanzado desde sus métodos hasta sus conclusiones, cambiando las narraciones sobre plagas a explicar cómo funciona el comportamiento de la salud en la sociedad, junto con propuestas que buscan intervenir en su desarrollo de manera científica y lógica, enfocándonos en la distribución de enfermedades y las consecuencias que éstas provocan.
La epidemiología, cuyo objetivo de estudio son los determinantes de la salud de las poblaciones, ha aportado rigor metodológico y capacidad de análisis objetivo a la práctica de la medicina hoy en día. En su transformación pasó de una investigación biológica cuantitativa a una que también tiene en consecuencia lo cualitativo social, donde el objetivo de estudio abarca simultáneamente factores socioculturales, biológicos, individuales y poblacionales, lo que la define como un campo transdisciplinario y plantea retos metodológicos y conceptuales. Surgimiento de enfermedades pretransicionales, transicionales y posttransicionales emergentes y resurgentes. Existen varias causas de la mortalidad, también la esperanza de vida que predispone a estas mismas, como epidemias, pandemias, etc. Siglos atrás, la probabilidad de vida de un bebé recién nacido era de 32 años, por causas como tuberculosis u otra enfermedad infecciosa. Hoy en día esa esperanza de vida ha aumentado hasta los 82 años. A estos cambios en los patrones de enfermedad y causas de muerte se le conoce como transición epidemiológica. Podríamos decir que se analiza de que morimos, de que moríamos y de que moriremos. Esta transición epidemiológica es el resultado de factores que se relacionan, como son demográficos, cambios de los factores de riesgo, prácticas en la medicina moderna como las vacunas. Hoy en día la mayoría de las enfermedades que son la principal causa de muerte son la cardiopatía isquémica, accidentes cardiovasculares, infecciones en las vías respiratorias inferiores y diabetes mellitus. Marc Lalonde, Determinantes sociales en salud, 1974, establece que la salud de una comunidad está condicionada por la interacción de 4 grupos de factores: el medio ambiente, los estilos y hábitos de vida, el sistema sanitario y la biología humana. La Organización Mundial de la Salud definió en 1946 la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones. Posteriormente, Milton Terris propuso definirla como un estado de bienestar físico, mental y social. 1980, Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, evoca en primer término su máximo descubrimiento, que fue el virus del VIH, causante del SIDA, en 1983. Se unió al Instituto Pasteur en 1972 y fue el director fundador de su unidad de oncología viral hasta el año 2000. 1985, los aspectos aportados por la epidemiología tradicional a la clínica se relacionan con el curso clínico de una entidad y la evaluación de un tratamiento. A su vez, el aporte del clínico está dado por el análisis de los grupos de pacientes que presentan diferentes espectros de la enfermedad. 1992 a 1998, enseña sobre el modelo epidemiológico para el análisis de las políticas de salud. Castellanos retoma los enfoques sociales de la salud como una interesante propuesta a las condiciones de vida y la reproducción de las clases sociales como mediadoras en el proceso salud-enfermedad. Pandemia COVID-19. En diciembre de 2019 fueron reportados una serie de casos de pacientes hospitalizados con una enfermedad nueva caracterizada por neumonía e insuficiencia respiratoria, a causa de un nuevo virus, SARS-CoV-2. El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada como pandemia mundial por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma y confinamiento de la población. La tasa de contagios ha logrado disminuir de 40% previa al confinamiento a 3,2% el 6 de abril.